Y vámonos a el Sermón del Monte. El Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 26. Mateo, capítulo 5, 21 al 26. Dice la palabra del Señor: habéis oído que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar. Ve a reconciliarte con tu hermano y después vuelve al altar, y entonces sí, presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, en tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas lo que es el resumen de tu ley. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica, Señor. Ayúdame a mí a exponer todo aquello que tú quieres que exponga, Señor, conforme a tu palabra, tu voluntad. Y guíanos, Señor, en este caminar. Ayúdanos, Señor, a que cuando salgamos de aquí, salgamos con gozo, queriendo poner en práctica esto. Amar a ti sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Es la regla de oro, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues seguimos con la serie del Sermón del Monte. En esta predicación que toca hoy, hablaremos del tema relacionado al sexto mandamiento, que es no matarás. No matar, a veces lo hablábamos la semana pasada, matar es mancharse las manos de sangre, pero Jesús dice: cualquiera que aborrece, como dice la palabra del Señor, dice el apóstol Juan, quien ama a Dios, pero dice aborrecer a su hermano, es un mentiroso. Y cualquiera que aborrece a su hermano, dice nuestro Señor, es un homicida, o sea, nos llenamos las manos de sangre. La ira es el comienzo del deseo de venganza, muerte, y daña nuestra comunión con Dios. El rencor mata. El odio mata. Como viene en las cajetillas de tabaco, ¿no? Que viene, esto mata, ¿no? Fumar mata. Pues tenemos que tener en cuenta esto también para el odio, para el rencor, para la ira. Para la ira es que mata. Mata, y no solamente mata al otro, sino te mata a ti mismo. Entonces, ¿qué dice el Señor respecto a este pasaje? ¿Qué consecuencias trae para nuestra vida la ira, por ejemplo, el rencor, el odio? ¿Cómo debemos vivir en favor de los demás y para la gloria de Dios? Pues vamos con el primer punto. El primer punto, vamos a ver que la ira mata también. El segundo punto, que es importante, el primer punto es que mata hacia el otro, pero el segundo punto mata la adoración a Dios, mata nuestra comunión con Dios, la falta de amor. No somos llamados a matar, sino a amar. El tercer punto. Entonces comenzamos con algo que nos suena de los 10 mandamientos, ¿no? ¿Quién nunca ha escuchado el sexto mandamiento que dice: no matarás? No matarás. Y estas palabras son un no negativo, matar, no matar. O sea, está claro lo que quiere decir. No hace falta mucha explicación. Hasta un niño pequeño lo entendería qué significa no matarás. Pero el ser humano, hay que decir algo, el ser humano, debido a su caída, a la caída del ser humano, al pecado original, nace con un corazón egoísta. Todos nacemos con un corazón egoísta. Esteban, Coral, hasta el más pequeño, nace con un corazón egoísta, que a veces es movido a actuar en favor suyo y esto tiene un precio, en contra de los demás.
Pero ¿qué nos mueve estas palabras? ¿Qué nos está diciendo? Vamos a entender primeramente a través del catecismo de Westminster. Dice, ¿cuál es el sexto mandamiento? Dice, el sexto mandamiento es no matarás. ¿Qué exige el sexto mandamiento? El sexto mandamiento exige hacer todos los esfuerzos legítimos para preservar nuestra vida y la vida de los demás. La otra pregunta dice, la pregunta 69, ¿qué se prohíbe en el sexto mandamiento? El sexto mandamiento prohíbe quitarse la vida a uno mismo o quitar la vida de nuestro prójimo injustamente, y prohíbe también todo aquello que conlleve matar. Aunque vamos a entrar ahora más en cómo daña al otro la ira, pero Jesús comienza aquí con esta frase, no matará, y el cristiano debe estar en contra de la muerte. De un ser humano la vida se respeta, porque tiene la imagen de Dios también, aunque distorsionada. Cualquier ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Y debe ser respetado la vida desde el momento de la concepción hasta el último aliento de su vida. Atentar contra la vida es atentar ante el mandamiento de no matar. Y esto también va para uno mismo. El suicidio es también atentar contra este mandamiento, no matarás. Por eso es importante tener claro lo que quiere decir esto en su definición más macro. Desde su concepción hasta la última hora la vida se respeta de cualquier ser humano. Por eso también los cristianos, aunque no me gusta meterme mucho en asuntos políticos, pero también los cristianos debemos de rechazar y nos debe doler la muerte de tantos niños, jóvenes, adultos en Palestina, en Israel, y orar por la paz. No coger una bandera, nuestra bandera es el Evangelio, es el amor y la paz con todo el mundo. Y debemos tener esa paz en nuestro corazón, porque es la paz que ha venido a traer Cristo a nuestros corazones. Todo ser humano, a diferencia de que si somos hijos de Dios o no, somos sus criaturas en un sentido elevado. Y me ha encantado porque el salmo de hoy, que tocaba hoy, porque he cogido el salmo que se lee en las iglesias presbiterianas que hacen el año litúrgico de la Trinidad, pero viene a decir esto: ¿qué has hecho con el hombre? Has hecho una obra maravillosa en el hombre. Se ha contaminado por el pecado. Pero cualquier ser humano hemos sido creados a imagen de Dios. Aunque esta imagen está dañada, como he dicho antes, por el pecado, hasta que no somos redimidos. Por eso vuelvo a decir enfáticamente, un cristiano no debe estar a favor de la muerte, sino que debe buscar la vida. Pero hay otra forma de matar, como he dicho antes en la introducción. El odio es movido para desear mal al prójimo. Dice el versículo 22, pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje con su hermano. Ha dicho que la muerte es culpable de juicio. Cualquiera que se enoje con su hermano, que tenga rabia contra su hermano, que tenga odio contra su hermano, también de juicio. ¿Por qué dice esto? ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a perder la salvación? No, si la tienes del Señor, Dios te la ha dado. Pero por eso, sé consecuente y consistente con tu fe. Alguien que no conoce a Cristo, pues puede tener odio, puede desear el mal al prójimo, por mucho daño que le haya hecho. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, eso no puedes nacer. Tienes que pedir al Señor que te ayude a amar. No digo que vayas dando besos y abrazos, pero a amar, a respetar, a orar por esa persona. Juan, haciendo eco de lo que he dicho antes también, todo aquel, dice Juan en 1 Juan 3:15, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él, no tiene vida eterna en él, perdón. Cuidado, hermanos, de cómo está nuestro corazón. Sé que te han podido herir, te han podido hacer daño desde pequeñito a toda tu vida. Pero si tú guardas odio en tu corazón, esto no es bueno para ti.
Y aparte que serás culpable. Como aquí Jesús está aquí hablando esto, no solamente a los discípulos, sino dirigiéndose particularmente a los fariseos, que sabían muy bien la ley, pero en su corazón había juicio, había odio, para que no pensaba como él. Si tú piensas en el odio hacia los demás, serás culpable como los fariseos. Por eso dice la palabra aquí del Señor: cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vuelvo a decir, esto lo está diciendo a un grupo también que no ha conocido a Cristo, porque para el Señor, para lo que el Señor nos está diciendo, si tú me has conocido, dice al Señor, es imposible, no debe haber odio en tu corazón. Por eso aquí está refiriéndose: si tú dices idiota, la palabra más o menos, a tu hermano, serás expuesto al infierno del fuego. Porque eso no es fruto de cristiano. El cristiano perdona. Eso vamos a llegar después. Lo que viene a decir Jesús aquí es que proferir el lenguaje de ignominia a nuestros hermanos es un asesinato de la lengua. Podemos matar con la lengua. Y a veces incluso lo hemos hablado así con algunos, que hay que tener cuidado con la lengua. Santiago lo dice, la lengua tiene mucho veneno. El asesinato de la lengua, que llama raca, por ejemplo, como dice la Biblia de las Américas, y fatuo, cuando esto se hace con gentileza, con un buen fin, para convencer a otros de su vanidad y necedad, no es pecaminoso. O sea, Jesús dice: airaos, dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis, dice la palabra del Señor. Cuando la ira se aplica a algo que tiene que ver con la gloria del Señor, o igual que un padre disciplina a su hijo, se cabrea y le riñe. Pero esa ira no es pecaminosa. La ira que mata es aquella que quiere destruir, no restaurar. Esa es la ira pecaminosa. Por ejemplo, Santiago dice hombre vano, que más o menos viene a traducir lo mismo. Pablo también dice en 1 Corintios necio, y el propio Jesús dice insensatos, ignorantes y tardos de corazón. Pero esto está bien, pero cuando procede de la ira y de la malicia interna, es el humo de este fuego que inflama las llamas del infierno. Y perdóname que sea tan gráfico. Porque, ¿qué significa raca? Que es la palabra primera. Vacío, indigno, necio, y moros, fatuo, ignorante, insensato. La ira, el aborrecimiento, es sobre todo dañino también para nosotros mismos, para nuestro corazón. Es dañino también para la comunión con Dios. El segundo punto dice: la ira mata la adoración. Me parece el ejemplo de Jesús aquí, muy gráfico, para entender cualquiera. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si vienes a adorar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice Jesús, deja tu ofrenda allí mismo. No adores. Ve, reconcíliate con esta persona. Deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve y reconcíliate con tu hermano. Y después ya sí, vuelve al altar. Entonces sí, presenta tu ofrenda, presenta tu adoración. Adorar en un estado de ira contra el prójimo es peor que no adorar. Me explico, ¿no? Si tú tienes un corazón lleno de odio hacia alguien, y te estoy diciendo con mucho amor y respeto, infelizmente todos hemos pasado por esto, pero tú tienes en tu corazón odio, rencor hacia alguien, Jesús dice: reconcíliate, ora, arregla esto, porque es mejor que esto es peor, mejor dicho, que ese sentimiento se encalle en tu corazón y vengas a adorar diciendo: Señor, yo te amo. Porque sabes que estarías cayendo en un pecado de hipocresía. Es mejor no adorar para esto. Adorar de esta manera, porque Jesús está criticando aquí a los fariseos, precisamente, que tenían esta doble moral, ¿no?
Hermanos, no podemos ser hipócritas. Vuelvo a decir, me vuelvo a apoyar en Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo va a poder amar a Dios quien no ha visto? La lógica tiene mucha lógica, ¿no? Y no solo a tu hermano, sino al prójimo, al que tienes que servir, al que tienes que amar como cristiano. Jesús dice en Mateo 22, del 36 al 40, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por eso digo, hermanos, la lógica. Si tú te haces llamar cristiano, vienes a la iglesia, pero no eres capaz de perdonar ni pedir perdón, quizás necesitas pedir al Señor que trate tu corazón. Y yo sé que hay situaciones muy fuertes, difíciles, y yo me solidarizo con cada uno de vosotros que tiene esas situaciones. Pero precisamente Dios nos da el perdón a nosotros. ¿Cómo no vamos a practicar este perdón con los demás? Puedes venir a la iglesia, puedes cantar, puedes orar, pero si no amas a Dios sobre todas las cosas, ni al prójimo como a ti mismo, lo demás cae. De aquí, porque de aquí se desprende toda la ley. Por eso no seamos hipócritas. Una adoración genuina con Dios se manifiesta de modo del amor genuino. El amor de la dimensión de la cruz. Jesús en la cruz nos estuvo enseñando la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amor es la dimensión de la cruz. El amor y la caridad son las mejores de todas, son mejores que todas las mejores ofrendas, holocaustos y sacrificios. El mayor muestra de adoración, de ofrenda a Dios, es dar tu vida al servicio de los demás, es dar tu vida a amar a los demás. Dios quiere que se haga reconciliación con tu hermano ofendido antes de que presentes la ofrenda. La ofrenda puede esperar, pero tu relación, tu comunión, tu corazón restaurado no. Antes que ofrezcamos cosas y estamos bajo la culpa, debemos soltarnos de esa culpa. El verdadero adorador busca el perdón. ¿Por qué adoramos? Y la pregunta esta, que va relacionada. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué rendimos culto a Dios? Porque hemos sido perdonados. Hemos entendido que Cristo me ha salvado, te ha amado. Y yo no sé, podemos sacar aquí las credenciales, las cartillas que tenemos de pecado, y tenemos seguramente que pecado fuertes. Todo pecado es fuerte. Porque atentar contra Dios es fuerte. Pero a pesar de eso, Dios te ha amado, me ha amado. Y nos hemos recibido la gracia de Cristo, su amor, la salvación. Y seguimos siendo infieles, pecando. Pero Dios sigue perdonando. ¿Ves la lógica? Y nuestro corazón no es capaz de perdonar. Nosotros hemos sido perdonados de la ofensa más fuerte. Que si juntas todas las ofensas que te han hecho a ti, por muy dañina que sea, no se compara con la ofensa que nosotros hemos hecho a Dios. Y hemos sido perdonados. Hemos sido amados. Solamente Dios es capaz de sanar esas heridas. Sí, te han hecho daño, me han hecho daño, nos han hecho daño. Pero solamente Dios es capaz de sanar esa herida a través de su perdón que te ha dado a ti. A través de su amor que te ha dado a ti. Cristo, el amor de Cristo nos ha perdonado y nos ha mostrado el camino
de perdonar y pedir perdón. Nos ha enseñado por medio de esa cruz. Cristo es quien nos ha enseñado el camino. Por eso es de carácter imperativo que tu corazón esté en paz con todos. Como dice la palabra, en la medida que podáis estar en paz con todos los hombres, antes de adorar, en lo que se refiere a ti, ¿no? Porque quizás a lo mejor alguien te tiene, y si eres cristiano más, te va a tener tirria. Pero tú, ten paz. Cuando Jesús dice en Lucas 6, del 35 al 37, amad pues a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así obtendréis gran recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno incluso con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre lo es. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. A esto estamos llamados. Porque el perdón te liberta. Te liberta el perdón. Pero para adorar, ¿por qué adoramos? Porque hemos sido perdonados. Pero para adorar en espíritu y en verdad, ¿qué significa esto? ¿Os acordáis del encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Cuando dice, ha llegado el momento, dice Jesús, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que quienes lo adoren lo hagan en espíritu y en verdad. ¿Tú quieres ver la manifestación de Dios en tu vida? El amor de Dios en tu vida. Aprópiate de ese perdón que Dios te da. Abraza ese perdón que Dios te da. Y deja que ese perdón hable por ti mismo y perdona a los demás. Y no estamos hablando de rituales vacíos. No estamos hablando de normas y sentidos. Hablamos de vidas transformadas por la gracia de Dios, por su misericordia, por su amor y su perdón. Por medio de Cristo nuestro Señor, que es plenamente hombre y plenamente Dios, quien nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, para que precisamente esto, vivir alejado de la ira que mata nuestro corazón, que mata la comunión y que nos lleva a destruir a otros. Si has conocido el amor de Dios, aprópiate de este amor y vive unido a Cristo. En medio de la adoración, le damos la gloria cuando cantamos, ¿no? Pues en este caso, nosotros debemos vivir como adoradores, no solo aquí cuando cantamos, sino que nuestra vida fuera hable de la adoración de Dios y que no hable de la ira, pues la ira mata la adoración. El amor, al contrario, el amor hace más latente la adoración a Dios. Y que nuestra vida refleje en esto, ¿sabes por qué? Porque no estamos llamados a matar, estamos llamados a amar. El amor. El último versículo de este pasaje dice: ponte de acuerdo pronto con tu adversario, en tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue el juez y el juez al guardia y seas echado a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. ¿A qué nos está llamando el Señor con esto? Son las propias palabras de Jesús. A amar. ¿Y qué es amar? Amar es saber perdonar y pedir perdón. Es buscar la paz. Los cristianos debemos levantar la voz ante tanta injusticia, sí, pero siempre procurando la restauración, como el padre disciplina a su hijo. Lo que no se puede hacer es que la ira te domine y esa ira sea un motivo egoísta. No sé a qué estás tú llamado. Yo sé, si eres cristiano, ¿no? Estás llamado a esto, al amor y al perdón. Y no dejemos esto. Por eso dice, apresúrate. ¿Viste la urgencia con la que habla Jesús? Apresúrate y reconcíliate. No dejando que las situaciones se encallen. Mira, yo he visto familias destruidas por esto. Familias en que el enemigo no es el vecino ni el adversario que está lejos, sino que le tiene en su propia casa, hermanos contra hermanos. Fíjate, dice Pablo a los Efesios capítulo 4,
del 26 al 27. Si os enojáis, no pequéis. No permitáis que se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque esto es dañino para tu corazón. Mata la comunión con Dios, con la iglesia. Por eso se transforma en rencor y en amargura. Por eso el Señor te llama a esto, a perdonar. Si has experimentado el perdón de Dios por medio de Cristo, ya conoces el camino, el perdón. Si aún no lo has experimentado, yo te muestro el camino, Cristo. Cristo es el camino del perdón. Cristo nos ha perdonado cuando nosotros no queríamos saber de Él, cuando nosotros estábamos desesperados, que no sabíamos dónde buscar. El Señor, a través de una persona o de dos o a través de alguien, nos ha llamado, nos ha amado, nos ha perdonado. Porque no es por nuestra capacidad que hemos sido perdonados, es por su misericordia. Si de lo contrario, si no te apresuras al perdón, vivirás preso de la amargura. La falta del perdón, de amor, es una clara evidencia del nulo fruto de salvación. Y a veces cuesta. Pero si le pides a Dios, te concederá la paz de tu corazón. El saber perdonar y dejarlo todo en manos de Dios. Y no sabemos qué pasará. Pero a veces, si tú te identificas con Cristo, si te haces llamar cristiano y tienes odio, ira, y no eres capaz de perdonar ni de pedir perdón, puede que necesites un arrepentimiento genuino en tu corazón y una conversión real. Porque tenemos de uno que aprendemos, Cristo el ejemplo supremo. Una muestra de comunión, de adoración y amor. Una muestra que nos ha dado por precisamente lo que estamos celebrando hoy, vamos a celebrar cada domingo, ya gracias a Dios. Nos ha dado el sacramento de la cena del Señor para que participaremos en unos minutos. Si la ira mata nuestra comunión y hace nula nuestra adoración, su amor que representa su mesa, aviva en nosotros el amor, el perdón y genera en nosotros una verdadera adoración. Por eso, hermanos, amigos, mirad a Cristo. Mirad a Cristo. Un ejemplo de entrega y sigamos su pisada. Yo te animo a algo. Te hago un llamado a algo. Yo te animo, si en tu corazón tienes juicio, odio, rencor, ira contra alguien, primero le pidas al Señor que te conceda la paz, el amor y la misericordia y el perdón. Y que al terminar el culto, a lo largo del día, después de haber orado, llames a esa persona y le pidas perdón o le concedas el perdón, tal como corresponda. Reconcíliate. Porque, hermanos, si la teoría no se vuelve práctica, somos como los fariseos, unos hipócritas. El perdón libera, sana y restaura. La ira destruye, esclaviza, mata. ¿Qué prefieres? ¿Un plato rico, suculento? ¿O comer tierra y barro y piedra? Ama como Dios te ama y nos ha enseñado. Y no dejes pasar el tiempo. Qué doloroso es cuando yo he escuchado testimonios de una pelea de dos hermanos, discutieron, o de un matrimonio, discutieron. Uno se va a trabajar en el coche y muere. El dolor que queda en el corazón es una herida fuerte de llevar. Saber que la última palabra que tuviste con tu ser querido fue eso. El único capaz de sanar esto es Cristo, por su amor. Ama como Dios te ama. La vida pasa rápido aquí y no sabemos qué pasará al otro lado de la esquina. Que el Señor bendiga su palabra.